Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 dice: Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esto que es Llamados el Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Llamados. Aquí Gamaliel Reyes, saludándolos de vuelta. El día de hoy hay una pregunta en el aire. ¿Y entonces, quién tiene la culpa? Esta es una pregunta que inconscientemente nos hacemos vez tras vez. Es la pregunta que resuena en nuestro pensamiento cuando algo sucede, cuando todo sale mal, cuando lo planeado no sucede como nosotros queríamos, cuando esa persona en quien tú confiaste te defraudó. Todos hemos estado ahí, todos en algún momento hemos pensado así, todos hemos querido culpar a alguien. ¿Acaso es mi familia? ¿Acaso es mi esposa, mi esposo? ¿Acaso todo esto que me pasa es circunstancial? ¿Acaso es Dios el culpable de todo? Yo también estuve ahí. Yo también quería encontrar un culpable de todo lo que me pasaba. Y por supuesto que busqué en mi cabeza a los culpables, y cuando los encontré, esto lo digo con dos grandes comillas, los etiqueté y los juzgué. Dios era parte de esa lista, por supuesto la iglesia era parte de esa lista, y otros tantos más. Ahora, recapitulando, realmente la pregunta desde un inicio tenía que haber sido: ¿qué decisiones tomé yo? Y en lugar de culpar a Dios, la pregunta debió de haber sido: ¿he incluido a Dios en mi vida? ¿Lo he incluido en mis decisiones? ¿Le he consultado mis decisiones a Dios? En el libro de Génesis hay una historia que le dará sentido a todo esto. En espacio y tiempo nos encontramos ahora en el huerto de Edén. Génesis 2, versículo 8 y 9 dice: El Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, enseguida de esto hay una orden específica de parte de Dios. Génesis 2, versículo 15 al 17 nos dice: El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Podemos imaginar qué hizo el hombre después de esta advertencia? Así como aquí en Génesis, en nuestro caso siempre hay y ha habido advertencias. No lo hagas, no vayas, no contestes esas llamadas, esos mensajes. No te cases con esa persona, no te juntes con esas personas. Y la principal de todas, entrega toda tu vida a Dios. La Biblia está llena de advertencias. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo nos lleva a ese plan que Dios tenía preparado. Todo nos lleva a Jesucristo. Y si uno obedece esas advertencias, esta está llena de buenas consecuencias, que a mi parecer su mejor nombre es bendiciones. Volviendo al huerto de Edén, en Génesis capítulo 3, nos habla de un personaje astuto. Este personaje empieza la batalla contra el hombre, esa batalla que aún continúa. Bombardea con pensamientos que nos llevan a ir en contra de lo que Dios ha mandado, y todo esto con el único fin de desviarnos, de destruirnos. En Juan 10:10, Jesús nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en Génesis 3, este personaje le vende la idea a Eva de que no pasa nada, de que lo que Dios mandó no importa. Ella, comprando esta idea, ahora se la vende a Adán. Ahora ambos son convencidos de ir en contra de lo que Dios mandó. Y es en este momento donde el pecado se gesta. En griego, pecado significa errar,
y errar a su vez significa error. El verbo intransitivo de errar es ir de un lugar a otro sin un fin, un motivo ni un destino determinados. Y es entonces que el caos llega a nosotros. Es entonces donde las consecuencias llegan y nos abruman. Continuando en el relato de Génesis 3, nos encontramos que al momento que el hombre desobedece, la Biblia dice que fueron abiertos sus ojos y en ese momento sintieron vergüenza por su desnudez. Hay comentaristas que dicen que el fruto no tenía nada extraordinario, no tenía ningún tipo de poder. Lo que ocasionó todo fue la desobediencia. Continúa el relato diciendo que Adán y su mujer escuchan a Dios pasear por el huerto. Entonces van y se esconden. Y Dios pregunta, ¿en dónde están? No es que Dios no supiera en dónde estaban, ni lo que había pasado. Lo que estaba sucediendo es que Dios estaba esperando que el hombre reconociera su pecado y se arrepintiera. Pero eso estaba muy lejos de suceder. Por el contrario, el hombre y la mujer se justificaban culpando a otro. Veamos qué nos dice Génesis 3, versículo 9 al 12. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Aquí es donde inicia el momento en el que el hombre empieza a justificarse y a culpar a otros. En este momento vemos al hombre culpando directamente a Dios. La mujer que tú me diste. Veamos más adelante cuál fue la reacción de la mujer. Génesis 3:13 nos dice, entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Como vemos, los culpables seguían apareciendo. El problema aquí es que en ningún momento, si continuamos leyendo el capítulo 3 de Génesis, vamos a ver que el hombre y la mujer nunca reconocieron su error. En ningún momento asumen la responsabilidad de sus decisiones. Por consecuencia, el hombre a partir de ahí es un errante. Recordemos que pecado significa errar. Entonces, reformulemos la pregunta. ¿Y entonces, yo soy el culpable? Probablemente al hacerte esta pregunta vas a encontrar la respuesta al porqué de tantas consecuencias malas, al porqué de tantos errores, de por qué vives errando vez tras vez. Romanos 5, del versículo 12 al 17 nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. El resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Sin pecado no hay gracia. Esto es un llamado, esto es llamados. Nos escuchamos pronto. Queremos saber de ti. Escríbenos a llamadosomos@gmail.com.
Repito, llamadosomos@gmail.com. También nos puedes seguir en Instagram y YouTube como Somos Llamados y en Spotify como Llamados.